Bueno, ahí vamos a tener que esperar un ratito más porque tal vez se engancha algún otro. Diría esperar un ratito. Sí, ¿tenés idea, César, o cuánto demora? Tengo que, para colmo, estas cosas virtuales ahí el nene tengo un nene chico que hacen el acto 6:30 ahí nada más que para la familia y los compañeritos del grupo, ¿no? Todo protegido, bueno, qué sé yo. Así que más o menos, sí, 6:30 tendría que estar saliendo. Pero bueno, ojalá que esté antes, vamos a ver. Porque la verdad que es Sí, interesante. Alberto, vamos a ser por vos, vamos a terminar antes, no te preocupes. No, porque la verdad ¿Cómo que vale la andan? pena. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te ¿Qué tal, va? Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, bien. Acá, ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ayer con lo justo llegué a la reunión. Con lo Ah, justo, bueno, fue una lástima, ¿viste? Porque todo tema interesante, bueno, y así que. Y ahora me dice, acordate que tenemos lo del nene, ¿viste? En una plaza, le entregan enfrente del colegio, simbólico, el tema del cierre. Sí, porque realmente no tuvieron clase, ¿no? Pero bueno, así que vamos a estar. bien, bien. Hola, buenas tardes. Quería hacer, antes que empiece, Gabriel, una consulta de la charla de ayer, ya que estamos esperando. Dale. No me quedó claro bien cómo es la frecuencia de medición o cada cuánto miden la potencia, esos 15 minutos. No, sinceramente hoy me puse a pensar y no me queda claro cómo es la medición o cada cuánto se mide. Dale, aguárdame que abro un archivo así te muestro. Dale. Bueno, esto está. Bien. Esto no va a estar bien. Comparto pantalla. Vamos a agrandar. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Bien. Perfecto. Los equipos de medición fueron evolucionando a través del tiempo, ¿sí? Antiguamente eran electromecánicos y había que, para ver la demanda máxima registrada en el mes, había que resetearlos y girar una perilla para que cuente y sume el integrador del estado anterior, le incorpore el consumo máximo de demanda del mes en curso, ¿sí? Después vinieron los medidores electrónicos y al principio tenían este comportamiento. Esto es una hora, un periodo de una hora, todo este rectángulo, ¿sí? Dividido en 4 segmentos de 15 minutos, 4 intervalos. ¿Tá? Entonces, la curva esta, no sé si se ve el cursor, ¿sí? Esto debe tener puntero. Sí, se ve. A ver, con este. Dibujar. A ver. Sí, pero
Se veía bien, Gaby. Bien. Ahí está, ahí te lo estoy buscando bien. Esa curva es la demanda real del usuario, donde se van incorporando y sacando máquinas y equipos. Entonces, en un momento determinado, la sumatoria de todos los equipos, del equipo 1, el 2, el 3, todo así, se van incrementando y en este preciso instante se registró ese pico de demanda máxima. Pasó unos minutos, después se cayó, o sea, es la operatoria normal de un proceso. Entonces, en estos primeros 15 minutos, el equipo de medición sacó una foto. ¿Está? Pero en esa foto que sacó, calcula un promedio, que es esto acá. ¿Y qué es el promedio? El promedio entre la máxima, la mínima y el tiempo transcurrido. ¿Sí? Entonces, este quedó como registro máximo de demanda en estos 15 minutos. Esto en el registro de máxima demanda promedio para estos 15 minutos y así sucesivamente en todo el mes. En esta hora, de estas 4 demandas máximas promedio, la máxima de estas 4 es esta. Y si no hubiera otra demanda máxima en el resto del mes, se hubiera facturado con esta demanda, ¿sí? Que es un promedio. Y no con esta, que es la real registrada o la real consumida por el usuario. ¿Está? Por la tecnología se tomaban intervalos de 15 minutos. Por eso yo decía que eran fotos de 15 minutos y después calculaba el promedio. Seguimos evolucionando en los equipos de medición y hoy realmente son casi analizadores de redes los equipos de medición. Y en una hora ya no tengo más fotos de 15 minutos o 4 fotos en 15 minutos, sino que voy a tener 60 fotos de 15 minutos. ¿Y cómo es eso? Pasan los primeros 15 minutos, si se quiere decir, porque ya vengo arrastrando del periodo anterior, pero pasan los primeros 15 minutos de esta hora y saco una foto. Se movió un minuto, ¿sí? Y saca otra foto de 15 minutos. Se movió otro minuto y sacó otra foto de 15 minutos. Entonces ya ahora los promedios de esos 15 minutos van a ir copiando con mayor exactitud la curva de carga o la curva de consumo de ese usuario. Entonces, Gabriel, al tener mayor integración o mayor cantidad de periodos, Gabriel, obtengo una mejor curva. el cambio este tiene que ver con los equipos que tienen o con el sistema de ustedes en la EP. No, con los equipos. Con los equipos. El régimen tarifario dice, no habla de la demanda deslizante, sino que habla de periodos de 15 minutos. Claro. Pero entonces un promedio de 15 minutos me dio acá, el promedio de los 15 minutos restantes me dio inmediatamente ahí superior o inferior y así. Entonces voy obteniendo promedios muy parecidos a la curva de carga del usuario. ¿Por qué? Porque ya tengo mayor cantidad, es por integrales y todas esas cosas de curva. Sí, sí, sí. No, pensé, iba referido a si habían cambiado los equipos en las empresas ustedes de toma de potencia o es una... No, al tener mayor capacidad o mayor memoria el medidor para guardar información, Claro. nos podemos dar el lujo Achicar los de tiempos. aumentar la cantidad de fotos Claro. de 15 minutos, porque no dejan de ser fotos de 15 minutos. Y, bueno, lo que hablaba recién de integrales, el área bajo la curva es la energía, todo esto que está rayado vendría a ser energía, que es la integración de la potencia en función del tiempo. No sé si fui claro. Entonces, al tener mayor cantidad de elementos, puedo construir una curva más exacta del consumo del usuario. Entonces, vamos a suponer que este valor fuera 50. Vamos a borrar un poco. Que este valor acá fuera 50 kilovatios, la máxima que ha usado el usuario, en la factura le hubiera venido a lo mejor 45, porque el promedio es menor a la máxima. Pero ¿qué pasó? Si esta de 50, o de 500, de 5.000 o de 50.000 se da por 1 minuto o 2 minutos y las instalaciones no están preparadas, hace pelota todo igual.
por más que haya integrado y la factura diga, no, yo consumí 45, sí, pero a lo mejor en un minuto hubo un pico de potencia y me hizo pelota la instalación. No sé si fui claro. Sí, para mí sí. Gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hubo este cambio, que hace unos cuantos años ya, no sé decirlo con precisión, pero podría ser, no me acuerdo si 5 o 6 años, los grandes usuarios vieron incrementada su demanda registrada porque ahora era más preciso. Y ni te cuento en algunas curvas, a ver si encuentro. Voy a descompartir. Voy a buscar una curva que tenía de un usuario que tenía un horno. Que era Clorindo Apó. A ver si la encuentro rápida la curva. Usted dígame cuando arrancamos, yo mientras... No, listo, Gabriel. Yo me retiré un ratito porque estuve, pero yo ya pensé que habías arrancado, así que cuando vos quieras iniciarte, bueno. no hay problema. Listo. Bueno, después si... Ahí estoy abriendo el Excel, después si veo... Busco esa curva que eran interesantes porque los picos eran picos muy altos por tiempos muy cortos. Bien. No, acá está. No. Bien. Voy a la presentación de hoy. Que espero que sea más amena que el día de ayer. Y ya arrancamos, ¿sí? Ahí compartí. Bien, ¿estamos listos? ¿Tiene lápiz y papel? Mira, hoy tienen que hacer deberes, ¿eh? Bien. Entonces, repasando un poco lo que comentamos ayer, el objetivo de estas dos charlas es hacer una gestión eficiente de la demanda, particularmente en la industria, pero esto sirve para el comercio, para los servicios y para nuestra casa también. A pedido de la dama y al bolsillo del caballero. Que me achico, ahí está. Bien. También yo les prometí que lo que aprendan o lo que se esté viendo acá iba a ser para ahorrar dinero. Está dirigido a las industrias, a los industriales, que esto en los tiempos que corren es muy importante, por lo tanto debemos concentrarnos en este sentido, cómo buscar la manera, cómo buscarle la vuelta para ahorrar dinero tanto ahora como en el futuro. Y yo les dije que en nuestra factura de energía se puede hacer con la sumatoria de dos factores. En los grandes clientes, con una contratación eficiente de demanda y con un uso racional y eficiente de la energía. Y fíjense que acá ya están las dos componentes que vimos ayer, que es el VAT y el pass-through. Son los cargos fijos y los cargos variables. Como contratación eficiente de potencia sería el VAT y como uso racional y eficiente de la energía sería el cargo variable o pass-through. La sumatoria de esas dos mejoras, vamos a obtener un menor costo del precio económico de la energía. Que ayer hablamos que el costo de generación de esa energía está alrededor de los 70-71 dólares por megavatio hora. Un megavatio hora son 1000 kilovatios hora. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué digo tanto ahora como en el futuro? Ahora en lo inmediato tenemos que tomar decisiones y acciones para hacer todo lo necesario sin costo o con el menor costo posible de inversión inicial. ¿Sí? Para ajustar la contratación de demanda actual al consumo de potencia y energía que necesitemos, que necesita nuestra industria, nuestros procesos. Y el menor es tratar de exprimir, después vamos a ver el proceso de mejora continua, pero es exprimir nuestros recursos para que en cada tramo horario consumamos menos potencia y por ende menos energía.
¿Y por qué digo en el futuro? Porque no debemos excedernos de la demanda que convenimos, tampoco debemos contratar de más por si las dudas, porque esas contrataciones excedentes o el exceso, si nosotros somos pijoteros para establecer una contratación, nos excedemos el primer mes y ya perdimos toda posibilidad de reajuste eh, o de adecuación de nuestro contrato por una pifiada que ocurrió por algún operario que se durmió o por algún problema que hubo y tuvimos que operar sí o sí una demanda excedente. Y cuando vemos los tramos horarios, también ya lo vamos a ver más adelante, es en todos los tramos horarios, no solamente en el horario pico o resto o valle, en todos los horarios tenemos que cuidarnos. Y luego, con los ahorros que obtuvimos al hacer las mejoras ahora, ahí sí recién vamos a poder invertir y mejorar los equipamientos y pensar en energía renovable u otras cuestiones un poco más rebuscadas o un poco más costosas que se pueden hacer en el futuro, recién cuando obtenemos ahorros y mejoras y ya vemos que hasta ahí, sin gastar un mango, hasta ahí llegamos. Bien. ¿Cómo podemos hacer más eficiente nuestra contratación de demanda? El primer paso y primordial, tenemos que conocer qué es lo que estamos consumiendo. Tenemos que tener nuestra tabla, nuestra lista de elementos eléctricos para saber identificar, como toda cosa, identificar lo que tenemos instalado para saber dónde mejorar. Nosotros tenemos que apuntar con una bala de plata dónde tenemos que mejorar. Y a veces es un tiro que tiene que ser certero, porque algún director o algún dueño de empresa quiere ver mejoras o resultados en forma inmediata y obvio, como dije recién, con el menor costo posible. Entonces, tenemos que ser precisos dónde vamos a intervenir para demostrarles resultados enseguida y proceder después con el resto del plan. Para eso vamos a diferenciar estos tres tipos de potencia. La potencia instalada, la demanda o potencia registrada y la máxima demanda registrada mensual. Y no es lo mismo cada una de estas cosas. La potencia instalada, en este caso que también lo mencioné ayer, es una empresa X, puede tener instalado en maquinarias y equipos, iluminación y demás, 650 kW de potencia. ¿Sí? Entonces vamos a quedarnos con ese concepto, 650 kilos es un número bastante importante y tiene de todo. Voy a hacer ejemplo de una fábrica de bases flexibles de polietileno, tiene extrusora, tiene torno para el mantenimiento, tiene impresoras, tiene mucha iluminación, tiene todo, ¿sí? Tiene más de una extrusora, más de una impresora. Esa sería la potencia instalada. Pero lo que vemos acá, todo este electrocardiograma en celeste, son los valores de demanda o de potencia registradas. Como dijimos recién, cada 15 minutos, ¿sí? Con lapsos de 15 minutos, corridos de a 1 minuto cada foto. ¿Sí? Entonces, se construye esta curva de carga. Este era un mes de diciembre. Y vemos que es bastante parejito, ¿sí? No pasa de 160, 170. Y cuando opera, esto habría que ver toda la semana, días hábiles, días inhábiles o feriados. Acá tenemos el 8 de diciembre, que fue feriado, el fin de semana se estuvo trabajando a lo mejor medio turno el sábado. Y lógicamente esta empresa decidió el 24 suspender el trabajo y arrancar de nuevo el 1 de enero, porque a partir del 24 no tuvo más que 20 o 30 kilos de potencia, que se lo podemos achacar a la iluminación o al compresor que quedó prendido.
Entonces, estos son todos los valores registrados, ¿sí? Y nada que ver con los 650 kilos de potencia instalada. En el mejor de los casos, tuvo un pico, fíjense que es una liñita nomás, de una foto de 15 minutos. ¿Está? Tuvo un pico el día 22, vamos a suponer que fue a las 10 de la mañana, no tengo el registro exacto, pero ese pico me fijó la potencia máxima registrada en todo el mes. ¿Sí? 175 kilovatios es lo que me va a indicar en la factura como máxima registrada. Por más que el resto del mes estuvo por debajo, en ese preciso instante, esa empresa requirió de la EPE, de la empresa de energía, requirió de Transener, Ahí está, Tincho. de los transportistas, requirió de un generador que entre una potencia determinada, que genere esa potencia determinada, para abastecer estos 175 kilovatios. Entonces, todo, como vimos que era toda una cadena, todo tiene que estar preparado para abastecer esto. Y eso es lo que realmente se factura. Ahora bien, si esta empresa tenía contratado 160, bueno, 175 está dentro del límite porque tiene hasta 176 kilovatios. Está dentro del límite del 10% de flexibilidad. Y va a pagar realmente lo registrado 175. Si tenía contratado 150, el límite hubiera sido 165. Entonces se excedió del límite de la tolerancia del 10% y por este pequeño exceso que fue, como les digo, 15 minutos, un día X de todo el mes, va a tener que reformular potencia y contratar una potencia mayor a 160 kilos. Perdón, a 150 kilos, que era lo que tenía contratado. Puede contratar 151 o si ya esto piensa que va a ser la nueva demanda, puede contratar 160, 170 para no volver a excederse. ¿Por qué? Porque si se excede, va a fijar el nuevo excedente como la nueva capacidad de suministro hasta que termine convenida, hasta que termine el periodo de contratación. Ahora, si tiene contratado 180 o 200, bueno, está pagando potencia además que no está utilizando, pero que la EPE reserva para que la utilice en algún momento. Ahora, si la usa o no la usa, es problema de la empresa, porque dijo que iba a consumir 180 kilos. Por eso, ahí después, al final de la charla, hablaremos de sobrecontratación o subcontratación, que es lo que estoy mencionando ahora. Entonces, yo le dije que primero tenemos que conocer la potencia máxima que vamos a contratar. Paso 1. Debemos realizar el relevamiento de las máquinas y equipos más importantes de cada área o sección de la empresa. Y eso va a depender mucho del tamaño de la industria o de la empresa. Para empresas chicas o medianas, recomiendo que sean valores mayores a 5 kilos, a 5 HP o 5 caballos. Motores de mayor tamaño. Para empresas un poco más grandes, podemos concentrarnos en motores más de 20 kilos o 30 kilos. Y bueno, hay empresas muy grandes que esos motores son motores de ventiladores nada más. Entonces, sigo con el ejemplo de esta empresa de fabricación de envases flexibles. Tiene 4 extrusoras de 15 kilos a cada uno de potencia, por lo tanto, suman 60 kilos. 2 tornos de 5 kilos, un compresor de 10, una troqueladora de 6, 2 perforadoras de pie, son chiquititas, pero bueno, tiene 3 kilos, y en iluminación tiene 8 kilos. En total, suman 100 kilos de potencia en esta maquinaria que he elegido. Entonces, una vez calculada la potencia que tenemos instalada, podemos hacer, y la que tenemos y la que registra nuestra factura, podemos hacer algunas comparaciones y algunos cálculos de lo que se denominan factores, ¿sí? Son factores adimensionales, pero nos da una idea del uso, de cómo estamos usando esa carga, cuántas horas la estamos usando y cuánto es la máxima potencia registrada en función de la potencia instalada que tenemos. ¿Sí? El primer número, el primer factor,
es el factor de utilización de nuestras instalaciones. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, agarramos una factura de energía, nos fijamos la energía total activa que registramos en pico, resto y valle, y lo dividimos por la máxima potencia registrada que figura en la factura y las horas de análisis. En este caso, un mes tiene 720 horas si tiene 30 días, 744 si tiene 31 y no sé cuántas si tiene 28. ¿Está? Entonces, como todos los medidores tienen el seteo automático el día primero a las 0 horas, entonces para el mes de febrero van a ser 28 días porque seteó el 1 de febrero a las 0 hora y el 1 de marzo a las 0 hora. Y para los otros meses, bueno, en función si tiene 30, 31 días, podemos calcular las horas de análisis que estamos cuestionando, estamos analizando. Entonces, en función a ese factor de utilización, que es adimensional porque kilovatios hora se simplifica con kilo y con hora, así que me queda un valor entre 0 y 1, nos da una proporción del consumo de energía en función de la potencia. Esto está bastante interesante, hagan el ejercicio las empresas y se van a, por ahí, a asombrar del valor que les da. ¿Cuál sería un valor óptimo? Y lo más próximo a 1 posible. Pero si es muy próximo a 1, son empresas electrointensivas. ¿Qué quiere decir? Como en el ejemplo anterior, a ver, vuelvo rápidamente, un valor 1 sería un rectángulo donde el primer día a las 0 hora puse en juego toda la potencia que necesito y no corté en todo el mes, hasta el día primero a las 0 hora del mes siguiente, ¿sí? Entonces voy a tener un rectángulo de 175 kilovatios de valor y toda el área bajo la curva va a ser energía. Ese es un factor de utilización igual a 1. Es imposible, ¿sí? No hay empresa que sea así. Hay más empresas parecidas a esta acá. Entonces, en la factura voy a tener el valor máximo de potencia registrada, voy a tener un valor de energía, y todo lo que no esté, el área bajo la curva van a ser estas zonas, a ver si puedo poner con algún color. Toda esta zona va a ser el área bajo la curva, esta zona, esto, ¿sí? Hasta abajo, hasta el valor 0, todo esto acá. Entonces, fíjense que ya por acá no tengo consumo de energía, ni de potencia, por acá menos. Acá, obvio, todo esto acá se me mocha. Y a lo mejor esta empresa, el factor de utilización es 0,4 o 0,5. Entonces, a 1 es imposible que lleguemos. Si está muy cerca de 0, eso significa que estoy teniendo un pésimo uso de la potencia, porque quiere decir, si estoy más cerca de 0, que puse en juego mucha potencia por muy poco tiempo, ¿sí? Puse en juego estos 175 kilos a lo mejor por 1 o 2 horas al mes. Ahí voy a tener un valor muy próximo a 0. ¿Por qué? Porque las otras 719 o 718 horas estuve parado. Entonces, ese valor es muy cerca de 0 y es un mal uso de la potencia. ¿Tá? Entonces, un valor óptimo sería un valor óptimo entre 0,4 y 0,7. ¿Sí? Quiere decir que estoy usando un 40 o un 70% la potencia en función del tiempo, la potencia de todas las instalaciones. Gabriel, Sí, ¿puedo hacer señor. una consulta? Por supuesto. Gaby, en el caso del cálculo, ¿cierto? Sí. Para un mes en particular, ¿cierto? Sí. Arriba tomás toda la energía eléctrica activa consumida, que ese dato Sí. está en la factura, en horario pico, resto y valle, tomás el Sí. total ese y lo dividís, por un lado, por las 720 horas y por esa potencia
máxima es el valor más alto que me haya dado, por ejemplo, en capacidad de suministro registrada, ya sea en pico o fuera de pico, ¿cierto? Exacto, exacto. Puede ser en un horario o en otro, pero a mí me interesó la máxima que registré en cualquier momento del día y del mes. Entonces, Buenísimo. como les dije antes, ese valor máximo pudo haber sido registrado un día o lo puedo mantener por muchos días. No me importa, eso me va a dar la relación de factor de utilización. Entonces, si tengo un valor próximo a 1, o como les digo, imposible llegar a 1, pero 0,7, 0,6 es un valor razonable, el cargo fijo, o lo que veíamos ayer, el VAT, o el cargo por potencia, generalmente va a ser menor al cargo variable. ¿Sí? Entonces, es algo muy bueno, porque yo siempre digo, la energía no vale tanto, en la cantidad sí vale, pero hay que prestarle mucho mayor atención a la potencia, por eso estamos viendo, en estos días estamos viendo y concentrándonos en potencia. Entonces, eso nos va a impactar en la factura y en vez de ser un 40 o 50% del costo de la factura, la potencia, en este caso va a ser un 20, un 30%. ¿Sí? No más de eso. El cargo variable va a pasar a tener un valor más preponderante dentro del 50 o 60% de la factura, el cargo fijo por potencia va a ser menor. Ahora, si los valores son muy bajos, se invierte esto y el cargo por potencia va a ser mucho mayor por muy poca energía. Y se acuerdan que el factor que nosotros queremos bajar, el precio medio de energía, que era el precio del importe básico dividido la cantidad de energía activa, o sea, el peso por megavatio hora o por kilovatio hora. Entonces, acá el costo del kilovatio hora se nos va a ir a la miércoles, cuando tenemos un muy mal factor de utilización, porque vamos a tener poca energía y mucho cargo fijo por potencia. ¿Está? No sé si soy claro en ese sentido, pero créanme lo que les digo, después lo vemos en algún ejemplo. Bien, el otro factor importante es el factor de simultaneidad. Y otra vez, esto depende de cada una de las industrias. Y el factor de simultaneidad significa todo lo que está conectado simultáneamente de lo que tengo instalado. Entonces, tengo muchas máquinas y las prendo todas juntas a la vez, ¿sí? Voy a tener un alto factor de simultaneidad de potencia. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tratar de racionalizarlo, ver si es necesario que esté toda una línea de producción y incorporar máquinas importantes por otro lado, que a lo mejor podría aprenderlas cuando esa línea de producción no esté operando. O sea, eso cada uno conoce cómo trabaja su empresa y cómo se pueden hacer estos artilugios, estas maromas así de utilización de la demanda. Entonces, la simultaneidad de potencia, si prendemos todo, vamos a suponer, vamos a un ejemplo más sencillo en nuestra casa. Llegamos de trabajar a las 2 de la tarde, un calor de locos, 45 grados a la sombra, llegamos a casa, está todo cerrado, y tengo que comer, tengo que irme a acostar la siesta, todo. Entonces llego, prendo el televisor, prendo el aire acondicionado al comedor, prendo el aire acondicionado a la pieza, así se va refrescando cuando me vaya a comer, cuando me termine de comer. También justo está el programa de lavarropa, prendo el lavarropa y así se engancha también la heladera, que justo cumple los ciclos para enfriar. Y bueno, para calentar la comida voy a ser razonable y voy a poner el microondas y voy a calentar la comida en el microondas porque quiero comer rápido e irme a acostar. Bueno, ahí en un ratito nomás prendí un montón de potencia. ¿Sí? Y de la potencia máxima que tengo en mi casa, lo que prendí es a lo mejor el 70 o el 80% de la potencia. Pero como rápido y a los 15 o 20 minutos ya me voy a acostar. Entonces apago el
se apagó el microondas, se apagó la heladera, se apagó todo y me queda solamente el aire acondicionado de la pieza. Bueno, eso es un uso poco racional de la energía y de la demanda. Voy a tener un alto factor de simultaneidad en ese momento porque tengo un 80% de todo lo que tengo en la casa usando y por muy poco tiempo. Entonces, la empresa de energía y todo el sistema, como vimos ayer, no me voy a referir solamente a la empresa de energía, requirió la generación y el transporte y la distribución de esa energía por muy poco tiempo y tuvo que tener todo preparado. Cuando esto ocurre en forma masiva, se producen los cortes, el desabastecimiento o cualquier otro problema. Entonces, el factor de simultaneidad sí nos importa, porque nos cuesta mucho dinero. Si podemos racionalizar, hagámoslo. También importa porque afecta a la contratación. Si todo lo que yo dije recién sobre una casa, solamente lo hicimos ese día que hubo 45 grados de temperatura, y después el resto de los 30 días no lo hicimos más, hubiéramos tenido que contratar esa máxima potencia por esos 15, 20 minutos. ¿Sí? Entonces, tenemos que evitar esas cosas. ¿Está? ¿Y dónde está el kit de la cuestión? En el equilibrio. En el equilibrio está la virtud, dice. Bueno, necesitamos una potencia que nos permita operar con racionalidad, con eficiencia y normalidad nuestra planta, que no perdamos dinero porque por pijotero que somos no vamos a prender una máquina y nos perdimos la venta de algún producto o se echó a perder, apagamos una cámara antes de tiempo y se echaron a perder productos. Bueno, con racionalidad, pagando lo menos posible. Y ahí está la habilidad de los que dirigen nuestra empresa, de los responsables técnicos de cada una de las empresas. Encontrar el equilibrio entre ambas cosas. Contratar lo menos posible y pagar lo menos posible. Bien, el factor de simultaneidad era la potencia instalada sobre la potencia máxima registrada, que es el ejemplo que le di recién. Un valor muy cerca de 1 quiere decir que tenemos todo lo que tenemos instalado lo tenemos prendido a la misma vez. Y un factor muy bajo es que vamos racionalizando y vamos moderando la demanda según la necesidad. Repito, esto no es para volvernos locos ni tampoco es totalmente posible siempre. Hay que estar consciente de lo que estamos haciendo para hacer los cambios y los ajustes que se puedan. Cuando no se puede, no se puede. Bien. El segundo paso, ya habíamos hecho el relevamiento de la potencia de todos los equipos. Bueno, asignarles las horas de trabajo de esos equipos, ver si esos equipos están trabajando en el horario pico y cuántas horas están trabajando en el horario pico y cuántas horas están trabajando en el horario fuera de pico, ¿sí? Entonces, eso también es importante. ¿Se acuerdan que el horario pico es de 18 a 23, el horario más caro? Porque en algún momento, dijimos que estaba entre las 20 y las 21, el país tiene un pico de demanda y entra el generador más ineficiente con el combustible más caro. Entonces, ese generador es el que fija el precio del mercado en ese instante. Luego yo acá les puse una observación o una recomendación, es fijar qué grado de importancia tiene esa máquina en el proceso. En una empresa que hace bolsas de nylon de supermercado, envases flexibles, las extrusoras tienen un valor muy alto de importancia, porque hacen el tubo de polietileno o polipropileno. Pero los tornos no tienen nada que ver con la producción. Los tornos los tiene el sector de mantenimiento para justamente hacer algunas piezas o reparar, y fue un berrinche del dueño de la empresa que quiso comprar tornos para no tener que llevarle y pagarle las horas de torneado a un tornero. ¿Sí? A ver, ¿qué otro? Las perforadoras de pie también está dentro del sector mantenimiento y no tienen demasiada importancia. Da igual que se prendan ahora, que se prendan dentro de un rato, que se prendan mañana. Y acá yo fijé en esta tabla un factor de demanda. ¿Y qué es el factor de demanda? Es 1 sobre 2.
¿sí? Que es el factor de incidencia de esta demanda sobre el total de la demanda que estoy analizando, ¿sí? Es 1 sobre 2, que es el total de la demanda. Y bueno, después hay otro factor de utilización por tramo horario. El factor de importancia es algo que inventé yo y con cada uno de estos factores calculo la importancia para decir, bueno, las extrusoras en horario pico tienen importancia de 6 y la extrusora en horario fuera de pico tiene una importancia de 3,8. O sea, qué es importante en el horario pico y qué es más o menos importante en el resto del día. Y hubo algo interesante que encontró Wilfredo Pareto, que nos dijo que para todos los elementos independientes de un sistema, el 20% de algo representa el 80% de otra cosa, ¿sí? Entonces, el 20% de las máquinas representan el 80% de la demanda, en este caso. Y, bueno, esto se podría decir que estos tres equipos, los extrusor, el torno y compresor, son el 20% de las máquinas que representan el 80% de la demanda. ¿Está? Eso es importante porque nos va a ayudar a, como les dije antes, a enfocarnos y a gastar nuestra primer bala de plata. Bien. El paso 2. Bueno, con estos factores que yo les mostré recién, ustedes pueden diseñar la tabla que quieran y poner los factores que quieran, pero el objetivo sería ordenar las máquinas, equipos, líneas, de mayor a menor según el factor de importancia. Y empezar a trabajar en la restricción de la demanda por las máquinas de menor factor de importancia, o sea, las menos importantes, como les dije recién, las perforadoras, los tornos, empezar a restringir demanda en eso. ¿Por qué? Porque lo otro no puedo restringir. Pero ¿qué pasa? Estas máquinas de menor importancia pueden esperar a entrar en el sistema, pero no impactan demasiado en la disminución de la demanda. Entonces, ahí otra vez el equilibrista tiene que, a ver, aguarden que... Negra, tocaron timbre. Y no puse en silencio, perdón. Entonces, tiene que elegir, bueno, qué máquinas van a trabajar y cuáles son las potables para reducir demanda, ¿sí? Para trabajar en forma moderada o más eficientes. Tercer paso. Les recomiendo separar las máquinas en imprescindibles o secundarias de las auxiliares, ¿sí? Porque esas máquinas son las que voy a tener que concentrarme. Las imprescindibles son aquellas máquinas de equipo que determinan una demanda necesaria, mínima, que es la que tengo que funcionar. Sin esas máquinas yo no puedo producir, no puedo trabajar. O sea que es imposible que las saque de servicio o que las ponga a trabajar en otro momento. Y las auxiliares, el torno, la perforadora, pueden entrar en cualquier momento a operar y pueden esperar a que las otras máquinas imprescindibles no estén trabajando para que estas empiecen a trabajar y no superpongan potencia en el total. ¿Vamos bien? Sí, ¿Hola? Gaby. ¿Se me Sí, Gaby, durmieron? dale. ¿No? Bueno, continuamos con la segunda parte. Esto de la virtualidad es medio complicado, pero bueno. Vamos ahora, ya determinamos cuál fue la potencia máxima necesaria y vamos ahora a diseñar un plan de mejoras. ¿Sí? El plan de mejoras está pensado en un proceso de mejora continua. Así es como lo pensé yo. ¿Sí? Dijimos que tenemos que trabajar tanto ahora como en el futuro. Ahora, sin inversión o con la menor inversión posible, analizamos todas las máquinas, la capacidad ociosa de la empresa, analizamos los turnos de trabajo versus la productividad o la carga de trabajo.
si nos volvemos muy locos, podemos decir, bueno, no trabajamos de 18 a 23 y hacemos venir al personal a partir de las 24 hasta el primer turno a las 8 de la mañana o hasta las 7 de la mañana. Está bien. Vamos a reducir potencia en horario pico, lo vamos a trabajar, pero tal vez lo que nos ahorremos lo estemos gastando en horas extraordinarias o un mayor costo de la hora de producción, de la mano de obra, porque tienen que venir a las 24 y no tienen que venir el resto del día. Bueno, esas cuestiones cada uno las conoce y debe analizarla todo como un sistema integral y no las cuestiones por ahorrarnos unos pesos en potencia perjudicamos a otras áreas, ¿sí? Evitar la superposición en el uso de los equipos y líneas de producción, eso ya lo estuvimos viendo, ¿sí? De no prender todo a la misma vez. Y algo muy importante, que también lo acabo de aclarar. Sería muy bueno trasladar demanda del horario pico al resto del día. O trasladar la potencia de algunos. Hay muchas empresas que tienen los tres turnos, ¿sí? Trabajan las 24 horas. Y a lo mejor no pueden trasladar demanda de las 18 a las 23 al resto del día. Tiene que seguir funcionando igual. Y bueno, eso no hay manera, pero sí puedes evitar a lo mejor que trabaje un sector de mantenimiento o una línea de producción que tiene capacidad ociosa y puede trabajar en el resto del día y descansar de 18 a 23. O sea, hay alternativas, hay maneras de hacerlo. Hay algunos que a lo mejor he recomendado, y por ahí algunas empresas lo vieron posible, es pegarle un golpe de frío a la cámara y no abrir más las puertas de 18 a 23. Entonces, la inercia térmica que tiene esa cámara me aguanta para aguantar esas 5 horas la pérdida de calor y el producto o la mercadería no se echa a perder. Y entonces después de las 23 arranco de nuevo y recupero el frío perdido y entonces no trato de evitar o de reducir reducir potencia en el horario pico. Gaby, Sí, señor. Gabriel, Sí. quería hacer un comentario que creo que puede ser bueno para todos, que nos pasó, me pasó a mí personalmente acá en mi localidad. Una empresa importante, ¿viste? Con una demanda muy, muy importante de potencia. Hacía un uso, o sea, realmente hizo todo el esfuerzo, tuvo en cuenta todo este tema para la contratación de la demanda máxima, para pagar un cargo fijo, obviamente lo más bajo posible. Y vos viste que en cuanto a la demanda, tenemos los dos horarios nada más, ¿no es cierto? Pico y fuera de pico. Sí. Para decir que incluye valle, resto, valle y resto, ¿no? En el fuera de pico. Fuera de pico. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Resulta, me dice, no puede ser, yo apago las máquinas y no puede ser que tenga esta demanda. Y realmente me estaba volviendo loco. Digo, no puede ser, yo apago todo. Hago este comentario porque es lo que puede ser interesante y se le puede presentar a varios y por lo menos siempre es bueno las experiencias anteriores, ¿no? O de Sí, otro, seguro. y ¿sabes dónde estaba el tema? Resulta que ellos, y fíjate con otra fuente de energía, ¿no? Que en realidad era con el aire comprimido. ¿Qué pasaba? Ellos apagaban las luces, apagaban todo, y el aire automáticamente, en el horario de pico, que no contrataban prácticamente demanda, bajaba porque tenía fugas, a esto voy, tenían fugas en el aire, prendían el compresor. 15 minutos, como vos decís, suficiente para dejarle registradito una demanda máxima. Decía, no puede ser. Hasta que, bueno, se lo detecté y le dije dónde estaba el tema, ¿no? Fíjate vos, ¿no? Una pérdida del aire, le hacía entrar el compresor, apagaban el resto, era el racional en todo sentido, en cuanto a la contratación, y se encontraron con esto. Le estaban clavando todos los meses un cargo, digamos, por capacidad de suministro en pico importantísimo, que obedecía a esto, ¿no? Que era la potencia del compresor. Por pérdida
Se lo comento porque creo que es interesante, ¿no? Yo no Con sabía. respecto a lo que comenta Alberto, sobre eso también quería hacer una observación que también nos pasó a nosotros. Ahí fue distinto, fue por un tema puntual, pero también podría ser el mismo caso que comenta Alberto. Creo que en esos casos ahí la EPE tendría que escuchar, porque a veces pasa esa cuestión y uno lo puede investigar, porque teniendo el análisis, que por ejemplo, bueno, nosotros lo tenemos, puedes ver a qué hora, en qué día y a qué hora pasó, y son eventos como esos, tan locos que de 15 minutos no puedes pasar a pagar una diferencia de potencia, y creo que eso lo tendría que tener en cuenta la EPE, porque son cosas muy puntuales, no es que vos estuviste trabajando ni una semana, pero bueno, creo que es un tema que a veces se puede charlar con la EPE y lo podrían llegar a manejar. No sé si es así, Gabriel. Sí, es la eterna discusión. Lo que pasa que a veces, o sea, habría que tener una consideración siempre y cuando, vamos a suponer que en el pico tenés contratado 100 y en el fuera de pico tenés contratado 200. Y el exceso vos lo tuviste en el pico que transgrediste con demanda y te registró 200 en el pico, ¿sí? Por 15 minutos de mierda. Entonces, en ese sentido, las instalaciones son la misma y se la bancó y porque en el fuera de pico vos estabas consumiendo 200. Ahí sí yo tendría cierta consideración, porque no puso en juego o no arriesgó las instalaciones, ¿sí? Porque total, en el resto del día lo consumiste y las instalaciones EPE estaban preparadas para eso. Ahora, por esa diferencia, esos 100 kilos que hubo diferencia en el pico, la EPE los tuvo que comprar. Está bien, la EPE son 2.700 megavatios en toda la EPE. Pero ese excedente lo tuvo que comprar a un precio más caro, que si los trasladamos el cargo de potencia adquirida en pico. Claro, o sea, ustedes compran la potencia vencida, digamos, la que consumieron. Sí. Nosotros todos los meses hacemos la declaración del Claro. consumo de nuestros usuarios. Claro. ¿Sí? El día 7 de cada mes nosotros tenemos que hacer la declaración. Bueno, Alberto lo sabe porque él tiene que hacer la declaración de las cooperativas, de su cooperativa, de todos los usuarios de su cooperativa. Entonces, nosotros al día 7 tenemos que tener leído todos los medidores para saber cuánto consumió cada uno. Claro. Y bueno, ahora, ese es un caso particular que siendo racional o siendo coherente en el razonamiento, se podría tener consideración y vos ves los registros y nunca te pasaste en el horario pico, hiciste siempre los deberes y demás. Ahora, distinto, si vos tenés, vamos a poner una única demanda, 200 contratados y consumiste 400 o 300, ¿sí? Bueno, ahí no sabemos si las líneas se la van a bancar. Y si por ese mayor consumo dejaste todo el barrio sin servicios, si tenés un usuario que estaba en baja tensión porque quemaste el transformador, ¿quién paga todo eso? ¿Sí? Las líneas no estaban preparadas porque vos dijiste que iban a contratar 200, a lo sumo 220, que es el 10% de tolerancia. ¿Sí? Entonces ahí ya no tendría consideración porque no solo fue un perjuicio para la EPE, porque las estaciones no estaban preparadas, sino para otros usuarios. Yendo al extremo, ¿qué pasaría si la industria se reactiva y todos empiezan a tener excedente de potencia? Todos van a tener que tener un ajuste en la contratación, que se fueron achicando ahora por la pandemia, por lo que fuera, y a nosotros se nos va a ir las estaciones transformadora, la estación que está ahí enfrente del cementerio o la otra, la estación sur, nos queda chica y tenemos que hacer inversión y no llegamos con la inversión. Entonces, todo eso tiene un costo. Y por más que sea 15 minutos. Pero bueno, eso yo quiero que entiendan que no es un capricho, sino que es una cuestión de lo que es el servicio público que nosotros brindamos. Y público porque somos la única empresa distribuidora. Por más que usted le compre al mercado eléctrico, va a tener que usar nuestras redes. Es antieconómico que haya otro tendido, otra empresa distribuidora con otro tendido, con otros, o sea, sería un desastre. Monopolio natural. Sí, por eso. Un monopolio natural, pero
los grandes usuarios no es tan monopolio que no necesariamente nos tiene que comprar a nosotros. O sea, le pueden comprar un generador, pero usar nuestras redes. Y van a pagar por ambas cosas, por la generación de energía y por el uso de las redes. Bien. Gaby, muy bueno. Y te quería, ya de paso, lo que decías ayer, que comentabas que muy bueno el ejemplo cuando uno tiene que pagar la potencia. Lo que pasa digamos, en la localidad, en los balnearios, ¿no es cierto? Mar del Plata, las zonas Sí. donde hay una estacionalidad muy grande, y bueno, te podés sacar los transformadores, levantar los cables, y obviamente tenés que compensarlo, que eso a veces la gente no lo entiende, ¿viste? Sí, es un costo Bueno, muy te grande poner de ejemplo, inversión. Incluso las inversiones, los fierros, se piensan para 10, 15 años, que claro, uno hace una sobredimensión de las instalaciones para no invertir más, al menos en esa zona, por mucho tiempo. Bueno, las empresas turísticas, o las ciudades más turísticas, perdón, no las empresas, o las empresas que están en las zonas turísticas, tienen que hacer una inversión muy grande para una estacionalidad de 3 meses, 4 claro. meses. El resto del año está medio al pedo. Gracias, Gaby. Perdoná que Sí. la interrupción, No, pero creo que... vale todo y estamos todos aprendiendo. Bueno, Bien, entonces en el futuro, ahí sí, ya les dije que hay que hacer algo de inversión. Ya establecimos una demanda óptima. Vamos a contratar lo más cerca posible de esa demanda óptima. Y acá reitero, si alguno mete la pata, esto debe, una vez que se tiene que transformar en hábitos. Porque si algún operario, alguien mete la pata y transgrede esa demanda, estamos fritos, ¿no? Ya lo estuvimos hablando hasta recién. Bueno, también analizar si están pagando recargos por mal factor de potencia, y acá sí hay que invertir en un banco de capacitores. Hoy creo que viene todo automático, pero los bancos de capacitores podemos invertirlo en forma centralizada, en forma en sectores, ¿sí? Corrijo un sector determinado, o corrijo las máquinas individuales, las máquinas que mayor consumo tienen, y ahí hago la corrección necesaria. Entonces cada vez que prende esa máquina, se corrige automáticamente el factor de potencia, como lo hace el aire acondicionado o el ventilador de techo que tenemos en nuestra casa. Seguidamente, bueno, hacer reemplazo de equipos obsoletos, de buscar eficiencia, máquinas más, motores más eficientes, en fin, iluminación más eficiente, eso es importante también. Si tenemos todo el ala con lámparas de vapor de sodio, de mercurio, podemos reemplazarla por LED. Pero eso implica mucha plata. Hacer mantenimiento preventivo, y en lo posible también si pudiéramos hacer mantenimiento predictivo de los equipos. Y por último, yo siempre, aunque debería ser lo primero, pensar en invertir en energía renovable. O lo que también hay contratos, es algo que impulsó el gobierno anterior, en las inversiones de energía renovable en todo el país, de grandes centrales generadoras por generación por eólica o solar, y salir a esos generadores, tenían que salir a buscar usuarios, y hoy por hoy las empresas también están obligadas a cubrir una cierta cuota de energía renovable, que bueno, quedó medio trunco como todas las cosas ese proyecto, y los cupos, no hay generación nueva renovable, y eso se hace un poco difícil poder hacerlo en nuestra industria. Pero hace poco vi, por ejemplo, el McCain, las papas fritas McCain, por decisión corporativa a nivel mundial. Ellos se quieren autoabastecer energéticamente, así que creo que están en Balcarce, ahí sobre la autopista, la planta. En unos años van a hacer todo generación eólica y solar para autoabastecerse, ¿sí? Y generarse el 100% a través de energías renovables. Pero bueno, es una decisión corporativa y ellos tomaron esa determinación. Bien, hablemos del plan de mejora. Esto no es una receta ni es algo que es rígido. Cada empresa deberá diseñar un plan acorde a su empresa.
Pero piensen siempre en los procesos de mejora continua. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir con eso? Que el cuento de la buena pipa, esto nunca acaba. Cuando hemos logrado mejoras, tenemos que replantear y volver a empezar. Tenemos que fijar claramente cuál va a ser el objetivo y lo que le vamos a demostrar a nuestros superiores, a nuestros dueños de empresas, de cómo lo vamos a hacer, y respetar ciertas condiciones necesarias, puesto que si las violamos, no estaríamos rompiendo nuestro objetivo. Y como siempre, bueno, todo objetivo debe ser cuantificable, tangible, y determinar si nos estamos acercando o alejando del mismo. La otra vez en FIFE se habló sobre Industria 4.0 y trata sobre el tema de la eficiencia, la medición y el uso de energía renovable. Bueno, esto les va a ayudar a eso. Estas ideas, estos planes va tendiendo a eso. Yo acá puse como objetivo, que es lo que vengo planteando desde ayer, mejorar el precio medio de energía del sistema en su conjunto, ¿sí? Tanto ahora como en el futuro, sin perjudicar el normal desempeño de los procesos. Ese puede ser un objetivo. El otro puede ser reducir el factor o incrementar el factor de utilización, bajar la demanda máxima, o sea, cada cual fija su objetivo, pero tiene que ser medible y alcanzable. Y acá puse 3 condiciones necesarias para no romper la meta y alcanzar este objetivo. La calidad de servicio debe ser óptima en todos los procesos. No le puedo cortar a una línea de producción para reducir y eso me da beneficio económico, pero a su vez me produce problemas, malestar y pérdida por otro lado. Tiene que haber un flujo normal de la demanda, ¿sí? ¿De qué sirve que yo ahorre en la factura de energía cuando pongo un generador en el horario pico para generar energía en el horario pico y no pagarle a la EPE, pero estoy gastando en combustible, mantenimiento, en ese generador? Y hay empresas que lo hacen. Y la otra cuestión que lo he agregado acá, la tercera condición necesaria sería la función social. Y aquí estaría enmarcado cuál es la función social de la empresa en el contexto que se desarrolla en relación al uso eficiente y racional de la energía. ¿Qué estoy haciendo para tender a eso, para el uso eficiente y racional de la energía? Bien, el paso 1 ya lo vimos. Este es un plan de mejora de 5 pasos. El paso 1 ya lo vimos, que era identificar las máquinas y restringir la demanda. ¿Sí? El paso 2. Tenemos que decidir cómo vamos a explotar el uso de esas máquinas. ¿Cómo le vamos a exprimir? Y una cuestión puede ser esta. Trasladar demanda del pico al resto del día. Entonces, la curva roja se va a achatar, la curva verde va a crecer en el resto del día. En definitiva, voy a tener un mejor, no factor de utilización, sino que una mejor optimización de la contratación y de la factura. ¿Por qué? Porque el precio del horario pico, como vimos ayer, es aproximadamente 2,5 veces más caro que el precio de la demanda en el resto del día. ¿Está? Puedo irme para el lado del resto en adelantar procesos, adelantar ciertos usos, o puedo irme para el lado del valle, donde bueno, tengo que poner gente a trabajar durante la noche que antes a lo mejor no estaba acostumbrado a trabajar en ese horario. ¿Sí? En cuanto a la potencia. En cuanto a la energía, en los 3 tramos horarios es prácticamente igual el precio, no varía nada. O sea que si yo traslado demanda del horario pico al resto o al valle, el consumo de energía en esos tramos va a ser prácticamente el mismo precio. Eso no varía. ¿Va? Acá estamos trabajando siempre sobre la demanda. Fíjense que este es la curva de carga de un usuario de un día. El mismo usuario que les mostré antes de un mes, de diciembre, esto es el 8 de noviembre.
Fíjense cómo venía trabajando. Por algún motivo, alguna circunstancia, a las 10 de la mañana bajó la carga, ¿sí? Siguió trabajando por acá abajo y a partir de las 19 horas volvió a subir. No sé qué procesos hacen, pero ¿por qué este consumo en horario pico no lo pudo hacer antes? Y a lo mejor ese compresor que está jodiendo, que acá cargó, acá estuvo usando y acá se vació y arrancó de nuevo a partir del horario pico y hasta que recupera el aire. No lo sé, puede ser un ejemplo. O, como decía antes, el tema de las cámaras. A lo mejor las cámaras enfriaron toda la noche, acá no necesitaba frío y después estuvimos abriendo las puertas de las cámaras, trabajando y volvieron a arrancar en este horario. Bueno, estas cuestiones tienen que analizarlas. Hay gente, por ejemplo, que trabaja, viene así con esta demanda, 140 kilos, 140, y cortan a las 19 horas. Y después bajan a 0. No, pero a las 19 ya trasgrediste el horario de las 18. Es tarde las 19. Tenés que cortar a las 17, 17:30. Porque también puede haber que no sea una reducción así intempestiva como esta. Puede haber una reducción gradual. Bueno, si es gradual, cortás antes para que no meterte con potencia en horario pico. Bueno, todas esas cuestiones hay que analizarlas y ahora, como yo le dije, con la instalación de los equipos de medición y la telemedición, podemos establecer o tener más fácil estas curvas de carga. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Cómo explotar el uso de la demanda? Bueno, reduciendo la demanda en el horario pico. A lo mejor acá había, vamos a seguir con el ejemplo del compresor, que ya ahora sigo con la producción normal, pero instalé un tanque más grande de aire comprimido y me da ese aire, ese pulmón, para bancarme 5 horas sin que tenga que arrancar el compresor. Ahora, si esto lo hago en forma manual, no que el compresor arranque o no arranque, me refiero a manual para evitar que por alguna pérdida arranque en un día determinado y no arranque más durante el resto del mes. Pero si lo hago en forma manual, voy a estar medio complicado. Acá tendría que poner un relé o un contactor o algo para que el compresor a partir de las 17:30 no prenda nunca, con un reloj, un timer, y que recién empiece a prender a las 23:10, 23:15. Pero todo esto tiene que estar muy estudiado, tiene que estar analizado, qué opciones tengo para no interrumpir, como le dije antes, el normal desenvolvimiento de los procesos. Porque si un proceso se me queda sin aire comprimido, van a putear en arameo todo el mundo, ¿sí? Bueno, algunos consejos, recomendaciones. ¿Se acuerdan que le dije que hay que dividir las máquinas imprescindibles de las secundarias? Bueno, hay que analizar estas cuestiones. Tenemos que asegurarnos de estar actuando sobre las máquinas adecuadas, puesto que si no impacta de manera directa no vamos a tener resultados y nos van a matar. Acá dice que matará los esfuerzos, pero nos va a matar el dueño porque dice, hicimos un esfuerzo grande y no veo los resultados de la factura. Otra cosa, si ustedes tenían contratado una determinada potencia y recién arrancó el contrato, estoy viendo la manera de que si los cambios son importantes y más en el horario pico, de que puedan reformular potencia. Pero hoy por hoy no se puede reformular potencia para abajo. Van a tener que esperar hasta que termine el contrato para poder reducir la potencia. Bueno, ya lo vimos antes, el principio de Pareto, pocas máquinas logran grandes resultados. Y bueno, cada uno piense, medítelo con la almohada, sea creativo, ¿sí? Busque sus propias soluciones. Yo no tengo la respuesta para todo. Tercer paso. Recién vimos cómo exprimir o cómo sacar el mayor beneficio de una máquina determinada. Ahora tenemos que subordinar el resto del sistema a esa decisión que tomamos. Bueno, acá una máquina no está aislada, es todo el conjunto.
es sistémico todo, y tienen que pensar cómo van a restringir todo para que esa máquina que ustedes dijeron que iba a estar consumiendo menos, que no se iba a prender, no tenga que prenderse porque el resto del sistema no estaba subordinado a esa máquina. ¿Está? No sé si soy claro, pero si todo el resto está subordinado, bueno, la máquina principal o la restricción principal de todo ese sistema va a ser esa máquina que estuvimos restringiendo. Entonces, todo el resto va a estar subordinado y esperando a que esa máquina entre o no entre en funcionamiento para reducir potencia. Tan solo, fíjense que acá yo resalto, tan solo 15 minutos que haya algún descuido o algo, lo pierde todo el sistema. ¿Sí? Impacta en la facturación. El cuarto paso, bueno, hacer una revisión de las mejoras. ¿Sí? A lo mejor decidimos que esa máquina podía estar trabajando o no trabajar en el pico y a lo mejor puede trabajar, a lo mejor no trabajar más horas del día o las mejoras que hicimos, a lo mejor hay que hacer algún retoque, ir ajustando sobre la marcha, esto no es totalmente rígido, para obtener los mejores resultados. Con respecto al análisis de mejores alternativas de compra para lograr un menor, se deberá considerar, además del precio, todas las fortalezas y debilidades del distribuidor. Bueno, las fortalezas y debilidades del distribuidor, de nosotros, un poco se las comenté con el régimen tarifario ayer. ¿Sí? Tenemos fortaleza, que es la contratación estacional, la contratación, el periodo de prueba, si necesitan hacer unos cambios, y otras cuestiones que los beneficios o la bonificación por el factor de potencia, ¿sí? Esas son cuestiones que son ventajosas que otras distribuidoras no lo tienen. Y el paso 5, una vez que ya está todo funcionando y vemos algunas mejoras, volvamos al paso 1, ¿sí? Volvamos al paso 1 y analicemos qué otras máquinas hay o qué otros equipos, otras líneas de producción hay donde podemos meterle mano y obtener más beneficios. Y cuando digo cuidado con la inercia, quiere decir que las soluciones que aplicamos hasta ahora para llegar al paso 4, no quiere decir que van a ser las mismas soluciones que podemos implementar si volvemos al paso 1. O sea, pueden aplicarse otras soluciones totalmente distintas y también obtener beneficios, ¿sí? No porque, a ver, no porque tengo un martillo veo todo con forma de clavo, eso creo que está tan trillado como otras apostillas, pero quiere decir que la única solución no va a ser el martillo, va a haber miles de soluciones, ¿sí? Y eso lo tienen que ir plasmando en cada vuelta que den en este plan de mejoras continuas, ¿sí? Bien, recomendaciones. Bueno, al final de todo esto, seguramente van a arribar a un valor de precio monómico de energía que ya es imposible reducirlo. Ya llegamos hasta ahí, hasta el límite, porque ya dimos tanta vuelta en ese proceso de mejora continua que ya se nos acabaron todos los recursos o todas las ideas que teníamos. Hasta podríamos contratar a un consultor externo como para que nos ayude. Pero bueno, no hay que desesperarse, ¿sí? Algo tiene que pagar. No es gratis la energía, ya vimos qué es lo que cuesta. Entonces, bueno, ese algo que sea lo mínimo posible. Ese sería el plan de mejoras que les propongo, que se me ocurrió, tomado de otros conceptos, ¿sí? Y bueno, hasta aquí a lo mejor pueden haber pasado un par de meses, 1 año, 2 años, ¿sí? Y ya tendríamos la demanda ajustada y ya sabemos que todos los procesos funcionan correctamente, que todo está debidamente aceitado y con los hábitos necesarios. Así que ahí después nos tenemos que concentrar en
la subcontratación o la sobrecontratación, de que no nos pase eso, porque ya la tenemos recontra clara. Ya sabemos que no tenemos que contratar potencia de menos, porque en algún momento determinado, en la época del año, esa potencia va a subir. No tenemos que contratar potencia de más, que no vamos a usar por si las dudas, pues ya tenemos todo acomodadito. Entonces, ya hasta aquí hemos resuelto nuestro tema de contratación. Todo lo que contrate de menos, contrate de más, siempre es plata. Más, si contrato de más, por si las dudas, también es plata. Y por último, que ya lo estuvimos viendo, ayer lo pasé medio rápido, prestenle atención a la corrección del factor de potencia. Es algo importante en las empresas, en las distribuidoras. Todas las empresas distribuidoras penalizan por un mal factor de potencia. La EPE también bonifica por un buen factor de potencia, por el esfuerzo y la inversión que hacen. Porque si no lo hacen las empresas, los grandes usuarios, lo tiene que hacer la EPE en las estaciones transformadoras, en las subestaciones transformadoras y demás. Y obvio, para nosotros también es un costo, porque si tenemos más de factor de potencia, CAMESA nos penaliza y gravemente. Y eso no lo podemos trasladar a los usuarios. Eso es culpa nuestra. Bien. La tangente phi que figura en la factura es el cociente entre la energía reactiva y la energía activa. Acá quiero hacer una salvedad que esa energía reactiva y activa, como vimos en las curvas antes, son promedios, o no promedios, sino son áreas bajo la curva de todo el mes, y no significa que es la máxima o la peor tangente phi o la mejor tangente phi, sino que calculo las potencias y las energías activas y reactivas en todo el mes, y ahí saco más o menos un cálculo promedio mensual de tangente phi. Hay otro concepto que es el Q faltante, que ahí sí habría que estar midiendo instantáneas y otros quilombillos para poder determinar en un momento determinado cuál fue el peor factor de potencia y multarlos, o el mejor factor de potencia y beneficiarlos. Fíjense, para que se entienda, por ahí no todos están muy empapados con este concepto de energía o potencia reactiva. Existe un triángulo de potencias donde tenemos una potencia aparente, que es la capacidad que tienen nuestras instalaciones para entregar demanda, y ahí podemos poner a los transformadores, a los cables, ¿sí? Entonces un transformador tipo de nuestra empresa son 315 kVA de potencia, ¿sí? Pero en este caso tiene un coseno phi menor o igual o mayor o igual a 0,95, entre 0,95 y 1, ¿sí? Entonces le estoy sacando casi 300 kilos de potencia a ese transformador de 315, y esos 15 que faltan los estoy desaprovechando porque tengo una potencia reactiva que me está jugando en contra. Entonces el versor verde es más chico que el azul, pero está bastante óptimo. ¿Qué pasaría si tengo un mal factor de potencia? De esos 315 kVA, ahora a lo mejor le saco acá 150 o 180 por tener un mal factor de potencia. Entonces estoy desaprovechando instalaciones en desmedro de ese mal factor de potencia. O sea, la potencia activa que le puedo sacar al conjunto es muy malo. Acá la tangente phi es de 1,33. Necesito una máquina muy grande para una potencia útil, una potencia activa tan baja. Por eso se les pide que reduzcan este valor. Hay empresas que tienen coseno phi igual a 1 o tangente phi igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que no existe potencia reactiva y tenemos el máximo aprovechamiento de las instalaciones. De esos 315 kVA aparente de la máquina, les voy a sacar 315 kVA de potencia útil. Nada, esto no. Bien. Ahí llegamos.
Querido Alberto, son las 18:23, no sé si estás por ahí, pero esto... Bueno, Gabriel, perfecto. He tratado de explicarlo un poco más detalladamente todo el proceso. Esto después también se los voy a dar en PDF como para que lo tengan a mano y le peguen una mirada. Y bueno, estoy dispuesto a cualquier consulta o lo que necesiten para... Sí, yo ahora. quería agregar que es un trabajo que se hizo bastante ahí en el centro comercial también, el tema de eficiencia energética, que es el primer paso que hay que tener. Porque, digamos, por lo menos nosotros nos dimos cuenta, tenemos muchas máquinas de soldar y eran muy antiguas, y cuando empezamos a evaluar las máquinas nuevas, la eficiencia de esas máquinas son muy superior a los equipos viejos, y además de avanzar en la tecnología, vos te das cuenta que eran mucho más eficientes. Bueno, lo mismo con motores, lo mismo por ahí con evaluaciones de tableros que están sobrecalentando y demás. Es el primer paso que creo que hay que hacer puerta adentro, y con eso buscar la eficiencia en lo que es el tema de consumos. Y después, bueno, todo lo que explicaste vos, Gabriel, claro, es un trabajo ya a seguir y ir evaluando, ¿no es cierto?, para justamente hacer la contratación de la forma más eficiente posible, ¿no es cierto? Así Pero es. bueno, quería resaltar también que el tema de eficiencia energética, que es otro de los puntos que se está trabajando bastante, se vuelve a trabajar otra vez en el tema de capacitación de empresas, es muy importante y es uno de los primeros pasos que hay que hacer, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que yo llamo en el futuro, hay que poner plata y invertir en eso, ¿sí? Hay muchos Bueno, que hay quieren... en algunas cuestiones hay que poner plata, en otras, bueno, el factor de potencia es uno de los puntos que a veces las empresas hoy lo tienen bastante en cuenta, pero hace un tiempo atrás nadie le daba mucha importancia, y no es tampoco una inversión muy grande, se paga sola prácticamente con las Sí. bonificaciones que tenés. Por eso hay varias cosas que uno las puede ir enganchando, y tiene que ver con esos programas por ahí que uno pide o que se están gestionando para que, digamos, le sirva a todos, ¿no es cierto? Porque la EPE, cuanto las empresas sean más eficientes, tienen menos costos de instalaciones, De todo trabaja inversión, más sí. armónico, y bueno, es bueno para todos, ¿no es cierto? El Así tema que es. dijimos de eficiencia energética, César, es muy importante en todos los procesos. Y la Exacto. mayoría, el ejemplo que yo di, por ejemplo, del aire, y bueno, trabajar con todo, digamos, a nivel de rendimiento de compresores, de motores, todo eso tiene una incidencia brutal, y sobre todo cuando decía Gaby, la cantidad de estas industrias grandes con las potencias que entran en juego, entre elegir un motor clase determinada con los rendimientos, es muchísimo el ahorro que hay. Sí, Controlar o la la fuerza. pérdida no solamente de energía eléctrica, sino tenemos Claro, que eso voy. considerar aire comprimido, agua, vapor, amoníaco, que lo veo al aire. Exacto. Sí, O sí, sea, sí. si esas pérdidas de, por ejemplo, de amoníaco, después hay que reponer con mayor compresión de fluido y demás. O sea, el gas natural también. O sea, todo es energía y no sé, creo que en ese sentido tiende Industrias 4.0, me parece, ¿no? Así es. Sí, 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 seguro. Y así bueno, es. es un pantallazo de lo que podemos asesorarlos, podemos entregarles. Recuerden que nosotros también nos estamos preparando y estamos dispuestos a ayudarlos en el asesoramiento y en todas las cuestiones que sean necesarias para, justamente como decía Alberto, tratar de, o vos, César, tratar de que cada uno haga un uso eficiente y que usemos lo que realmente necesitamos, ¿sí? Gaby, yo los saludo, pues ya no Dale, me estoy sí, sí. pasando de vuelta. Che, felicitaciones, gracias a No, no, todos no, gracias a por la ustedes. invitación, Mariana también, así que un gusto. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias por Dale, todo. dale. Felicitaciones, Gaby, nuevamente. Bueno, gracias Alberto, después nos Chao, hablamos chicos. algún día. Bueno, Chao, chao. si nadie tiene alguna pregunta, no sé si alguno tiene alguna duda o alguna consulta para Gabriel, o Sergio, que también está, y Yo quería Diego, hacer que una lo veo ahí. consulta. Sí. Sí, Sebastián. Las curvas que mostraste. Ayer dijiste que estaban cambiando la forma de medición y los aparatos para medir. ¿Algún momento tendremos disponibles esas curvas para mirarlas? Sí, sí. Hemos contratado un sistema que se llama Optimum,
donde ese sistema interroga a todos los equipos de medición nuestros a través de la telemedición, o sea, se comunica como si fuera un celular, y bueno, mensualmente se descargan las curvas de carga de todos los equipos de medición. Ahora nos hemos planteado para este año y principio del año que viene, cumplir con un objetivo de telemedir todas las cooperativas eléctricas, los usuarios de media tensión y los usuarios que están en el mercado eléctrico, ¿sí? Eso para, justamente, decíamos de Pareto, bueno, eso representa el 80% de la demanda en 400, 500 usuarios en toda la provincia. La EPE tiene 3.400 grandes usuarios. Los otros 2.900 usuarios son usuarios en baja tensión. No sé a qué empresa estás representás, Yo pero... de Vitolem. Bueno, Vitolem está en baja tensión. Sí. ¿Sí? Entonces, recién en el transcurso del año que viene se van a ir instalando telemedición en todos los usuarios de baja tensión. A medida que se van instalando, se va telemidiendo, se van teniendo los registros. Lo que estamos viendo es que todos los usuarios pueden acceder a ese sistema óptimo como consulta y ver sus curvas de carga. Lo que vamos a ver, y está todavía en análisis, es si va a ser gratis o si va a tener un pequeño costo para las empresas. No lo sabemos todavía. Porque esos son licencias que hay que pedirle a Optimum para nuestros grandes usuarios. ¿Sí? Entonces, Ok. a lo mejor le cobraremos la licencia o un cargo determinado, pero mi idea es que sea accesible para todos, justamente para que hagan estos análisis, que de otra manera no lo pueden hacer. Y para nosotros también es una molestia si el usuario nos pide a nosotros que le demos la curva de carga, el laboratorio va y arma la curva de carga, no hay problema. Pero si lo quiere en forma reiterada todos los meses, es muy engorroso poder responder a todos los grandes usuarios, entregarle la curva de carga. Como tenemos el sistema que compró la empresa, podríamos ofrecérselo y que cada usuario, una password, un nombre de usuario y password, pueda acceder al sistema óptimo como consulta. Eso está previsto. Lo que tenemos que ver es el tema de las licencias. Bueno, gracias. Bien. Bueno, no sé si queda algún otro temita, si no, gracias por la actividad, realmente interesante, y bueno, estaremos seguramente siempre en contacto tanto con Sergio como Diego y Gabriel. A la gente los vamos a tener siempre en órbita, digamos, por cualquier tema. Dale. Nosotros estamos disponibles. Esto vamos a ver si lo replicamos en otros centros comerciales en función del convenio marco que tenemos con FIFE. Y bueno, como te decía, estamos trabajando en algunas cuestiones reglamentarias, en procedimientos y también en lo que es la contratación. Así que eso, cuando haya novedades, seguramente FIFE nos va a pedir que la difundamos a todos sus asociados. Y aquí estaremos también con ese sentido. Perfecto. Y bueno, con otras reglamentaciones que estamos trabajando también, cuando estén se las comunicamos y si querés llamamos a las empresas para que participen, ¿sí? De primera mano. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, César, Y gracias que a tengan ustedes buen por día. invitarnos y gracias a todos por escucharme y bancarme esta hora y media. Muy Gracias, bien. gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chicos. Buenas Chao. tardes a todos. Chao. 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 Vamos, que sigan bien.